Ahora vamos a resolver el ejercicio número 4 correspondiente al tema de fuerzas en el plano. Preste atención, dice: dos barras y un cable están unidas al soporte en O. Si dos de las fuerzas son como se muestra, determine la magnitud F y la dirección Q. Dice aquí, ¿no es cierto? Bueno, debe decir dirección teta, ¿ya? Por favor, una pequeña corrección ahí, debe decir dirección teta. Listo, ya lo corregimos. De la tercera fuerza, de modo que la resultante de las tres fuerzas sea verticalmente hacia abajo con una magnitud de 1200 libras. ¿Estamos? Mira, entonces va a pasar la siguiente situación. Voy a hacer una descomposición de vectores. Voy a descomponer al vector cuyo módulo es 1000 libras y más o menos lo voy a descomponer así. Fíjese, va a ser un vector que va dirigido hacia abajo y otro vector dirigido hacia la derecha. ¿Ve? Aquí tenemos, repito, vector dirigido hacia abajo y dirigido hacia la derecha. ¿Ya? Ahí tenemos al primero, que sería el componente vertical, y la componente horizontal respectivamente. Aquí entre estos dos se va a formar los 90 grados. Entonces ahora vamos a decir lo siguiente: si este es 45 grados, aquí arriba también le corresponde 45 grados, ¿ve? 45 grados. Entonces dice, el que está al costado es coseno. Sería por aquí 1000 por el coseno de 45 grados. Y este otro sería el seno, 1000 por el seno de 45 grados. ¿Ve? Entonces ya descompusimos al primer vector. Ahora vamos a descomponer al segundo vector. Este segundo vector se descompone en un horizontal que va a ir de esta manera. Un horizontal, ¿sí? Y un vertical por acá. A ver, y un vertical por aquí. ¿Sí ve? Ahí estamos. Ahí lo tenemos, ¿ve? Entonces sería un vector vertical hacia arriba, un vector vertical hacia arriba y un vector horizontal hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué ángulo se forma aquí? 90 grados. Entonces diremos, trabajando con el ángulo 30 grados, el que está al costado, coseno. 500 por el coseno de 30 grados. Y este otro sería 500 por el seno de 30 grados. ¿Estamos? Me faltaría el tercer vector. El tercer vector. Ese tercer vector estaría descomponiéndose de esta manera. En un vector horizontal, y luego en un vector vertical. ¿Ve? Vector horizontal y vector vertical. El horizontal está dirigido hacia la izquierda, ¿ve? Horizontal hacia la izquierda. Y el vertical está dirigido hacia abajo. Horizontal a la izquierda, vertical hacia abajo, aquí 90 grados. Vas a trabajar con este ángulo, es el ángulo teta. Entonces sería costado coseno F por el coseno del ángulo teta. Y este otro sería F por el seno del ángulo teta. Recordamos, cada vez que nosotros descomponemos a un vector, ese vector desaparece. Ese vector desaparece, ¿eh? Es reemplazado por sus componentes rectangulares. ¿Ya? El ejercicio indica lo siguiente, indica así, dice que la resultante es un vector vertical dirigido hacia abajo. Vertical. Entonces yo voy a decir sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual. Un vector vertical cuyo módulo es 1200, pero dirigido hacia abajo. Entonces le corresponde negativo. Por lo tanto empezamos a ver sumatoria de fuerzas. Los que van hacia abajo negativos. El 1000 coseno de 45. Sería menos 1000 por coseno de 45 grados. Otro hacia abajo. Menos F por coseno de teta.
Para arriba va 500 por el seno de 30 grados. Debe ser igual a menos 1200, ¿no? Eso indica el ejercicio. Bueno, de aquí vamos a despejar, jóvenes, de aquí vamos a despejar el f coseno de teta. Me quedaría 742,893. 742,893 igual a f por el coseno del ángulo teta. Listo, hasta ahí pude llegar, ya no puedo hacer nada más. Ahora me indica que como la resultante solamente está en el eje Y, eso significa que en el eje X se deben anular. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. A ver, en el eje X, derecha positivo, derecha 1000 por, ¿quién está aquí? Seno de 45, 1000 seno de 45. Derecha 500 por el coseno de 30 grados. A ver, izquierda menos f por el seno del ángulo teta. ¿Está bien? Operando me va a quedar 1140,119 es igual a f por el seno de teta. ¿Ve? No se olviden, aquí igual a 0. Pasa al otro lado, ¿sí? A ver, esta f de acá es la que yo necesito analizar. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En la ecuación que está aquí arriba. Entonces yo voy a decir, de esa parte voy a despejar f. Me quedaría 742,893 entre el coseno del ángulo teta. Es igual a la fuerza F. Por lo tanto, fíjese aquí, ¿ve? Aquí está la fuerza F, ¿sí? Es la misma que estoy buscando aquí. Entonces lo que voy a hacer a continuación es reemplazar de tal forma que me quede esto. 1140,119 es igual a 742,893 dividido entre, coseno de teta, entre el coseno de teta por el seno del ángulo teta. Entonces, de aquí voy a pasar a dividir, y me va a quedar así. Mira, me va a quedar de esta forma. 1140,119 dividido esta expresión dividida entre 742,893 es igual seno entre coseno tangente, ¿no es cierto? Y le aplicamos el arco tangente. Me quedaría de esta forma. Arco tangente de 1140,119 entre 742,893 será igual al ángulo teta. Aplicando ahí tu arco tangente te va a salir 56,912. 56,912 grados sería el ángulo teta. ¿Ve? Entonces ya encontramos lo que estábamos buscando. El ángulo teta que me pedí el ejercicio. Pero también pedía, profe, el valor de f. Muy bien, si pedía el valor de f, de aquí podemos sacar el valor de f. ¿Ve? Mire. De ahí podemos sacar el valor de f. Fíjese, ahí vamos a aplicarle el valor de f. Sería 742,893 entre coseno de teta, pero ya sabemos cuánto vale teta, está aquí abajo, ¿lo ves? Sí, sería 56,912 grados. Es igual al valor de f. Entonces de ahí usted me va a decir cuánto vale f.
Muy bien, vale 1360. 793. En este caso sus unidades serían las libras. Ahí tenemos el valor de la fuerza F. Entonces el ejercicio queda resuelto. Muy bien.